un hecho y lo que piden diferentes instancias municipales, departamentales, ciudadanos, plataformas e instituciones es esta declaratoria a nivel nacional. Cerca de 2 millones de hectáreas han ardido hasta el momento en la zona de Santa Cruz. Este es el reporte para entrar en contexto y luego saludamos a nuestros invitados que estarán esta noche en debate. ¿A quién que no me pierda? No pudimos, nos ganó. Necesitamos más equipo pesado para poder hacer la brecha más ancha. Asustada, con miedo. Temo igual la vida de mis hijos. Tuece y como que quiere ahogarse. El asma, por ejemplo, es fatal. Más de 500 especies de animales silvestres que habitan este bosque están muriendo. Según el último reporte de la Gobernación cruceña, con datos hasta este lunes 9 de septiembre, existen 2.421 focos de calor que afectan al departamento. En lo que va del mes de septiembre hay 2.421 focos de quema. Solamente en septiembre ya vamos más de 2 millones de hectáreas quemadas en el departamento de Santa Cruz. Las altas temperaturas que oscilan entre los 38 y 45 grados y los vientos que cambian de dirección constantemente, incluso han formado mini tornados en varias zonas. En la zona quemada no hay nada que los bloquea y los para. Y con las chispas y todo que está en el suelo, hacen unos tornados que levantan las chispas, las mantienen arriba y se van moviendo. Y de pronto para el viento y caen donde caen. Y ahí hay zonas aquí que están secas por años. El helicóptero de carga más grande del mundo, el Chinook Che-47, que tiene una capacidad de descargar 12.000 litros de agua, y el avión ruso Ilyushin, que liberará 50.000 litros, que junto con el supertanker combatirán las llamas en la Chiquitanía. Es el helicóptero más grande del mundo en este tipo de operaciones, tiene doble hélice y tiene una capacidad de carga de 12.000 litros de agua para operaciones contra incendio. De igual forma, varios países enviaron ayuda humana. Llegaron bomberos de Argentina y de Francia, experimentados en combatir incendios forestales. Pese a las cifras, pese a lo que se puede decir, yo creo que las imágenes y la situación de emergencia en este momento, lo que se puede ver es imposible de ocultar y habla por sí solo. César, nosotros esta noche tendremos debate sobre el tema con 3 candidatos a diputados. Los 3 son cruceños, pero además 2 de ellos ejercen actualmente también como diputados. En la ciudad de La Paz usted los va a presentar en instantes y está con nosotros también, que es candidato a diputado por Comunidad Ciudadana, Ervin Bazán. En la sede de gobierno también tenemos 2 invitados esta noche. Ervin, bienvenido a Que No Me Pierda. ¿Qué tal, Cecilia? Un gusto compartir el set con usted ahora y por supuesto con los entrevistados en La Paz. Es un gusto, es una forma de decir, porque comenzamos el mes de septiembre con parte de nuestra tierra que está ardiendo y eso no da gusto para nada. Sin duda. César, con usted. Gracias, Cecilia. Esta noche nos acompañan
el diputado Edgar Montaño por el Movimiento al Socialismo y la diputada por Unidad Demócrata Eliane Capobianco, a quien les agradezco por estos minutos. Bienvenida, diputada, mucho gusto, buenas noches. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder debatir este tema tan importante para nuestro departamento Santa Cruz, que nos tiene, creo que a todos los bolivianos y a todos los cruceños con mucho dolor de ver la tragedia que estamos viviendo. Gracias, diputada. Diputado, buenas noches, bienvenido. César, un gusto para mí estar acá en este programa tan lindo que informa a la sociedad boliviana en general, a la diputada Capobianco y al candidato de la iglesia, al señor Bazán. Bien, Cecilia, nuestros invitados para debatir políticas para sofocar los incendios. Como usted mencionaba en la introducción, declaratoria de desastre nacional. Esa es la cuestionante. Y voy a preguntar, buenas noches, diputado Montaño. Lo primero que quiero preguntarle es por qué la resistencia del gobierno nacional a declarar desastre, como lo han pedido diferentes instituciones. Entre esas estamos hablando de los gobiernos municipales, es decir, los alcaldes donde están los incendios en este momento y el gobierno departamental. ¿Por qué no se puede declarar desastre nacional en este momento ante esta emergencia y tragedia que se está viviendo en Santa Cruz? Muy sencillo, señora Cecilia. Un desastre nacional quiere decir que no hay capacidad del municipio, no hay capacidad de la gobernación y menos aún del Estado central. En este caso, la capacidad de los municipios han sido rebasados, de la gobernación también lo mismo, pero la capacidad del Estado boliviano todavía es solvente, todavía es vigoroso. Y por eso, de acuerdo a los protocolos internacionales, es que no se puede declarar desastre, porque después se retruca con seguridad acciones jurídicas en contra del Estado boliviano. Eso hay que entenderlo claro, pero sí se ha declarado emergencia ya desde febrero a raíz del cambio climático y no hemos dejado a ningún miembro internacional, menos aún a ningún país, que puedan ayudar a Bolivia. Estos protocolos que lo he dicho claramente, lo maneja el Grupo de Lima, el Grupo de Río, la ONU y como también la Unión Europea. Por lo tanto, creemos nosotros que mientras el Estado todavía tenga ese vigor económico, logístico, técnico, con seguridad vamos a seguir trabajando para que estas llamas, este incendio en la Chiquitanía se puedan controlar. Candidato Bazán, yo veía que usted movía la cabeza cuando decía el gobierno nacional no ha sido rebasado. Adelante. Muchas gracias. Quisiera dirigirme al presidente Evo Morales. No solo Santa Cruz, sino todo el país le está pidiendo que asuma con responsabilidad este tema. Declare con decreto supremo la declaratoria de desastre nacional para gestionar proactivamente la ayuda internacional. Diputado Edgar Montaño, no le eche la culpa al cambio climático. Estamos como estamos y hoy en septiembre la tierra en Santa Cruz se está ardiendo porque el MAS ha distribuido tierras de uso forestal permanente. Repito, tierras de uso forestal permanente en San Miguel, en San Ignacio, en Roboré, en Concepción, que son precisamente los lugares donde la tierra donde el bosque comenzó a arder. Esto hay que tenerlo clarísimo. Le vienen tumbando toda la normativa que protegía los bosques en nuestro país para ir distribuyendo la tierra. Han usado la tierra como un botín político, como un botín prebendal. Entregan tierra para cambiar la configuración geopolítica del país con fines electorales. Esa es la situación real. La tierra en Santa Cruz se viene entregando y hay gente que también le está haciendo el juego a ese entreguismo de las tierras en Santa Cruz. Son enemigos de los bosques y no solo con las leyes que ya son de conocimiento público, los decretos supremos, la ley 741. Este documento probablemente no ha sido ampliamente difundido. Lo que tengo en mis manos esta noche es la directriz de la Autoridad Boliviana de Tierras. ¿De la ABT?
de la ABT de febrero de 2017. Esta directriz, esta simple resolución va en contra de la ley de tierras en el país. ¿Y qué es lo que hace esta resolución? Porque, y es bueno que lo aclaremos, por favor, candidato Bazán. Esta resolución tiene el título de revocatoria o reducción del Plan General de Manejo Forestal mayor y menor a 200 hectáreas y sus instrumentos conexos. En otras palabras, lo que hace esta resolución, que debería proteger a los bosques, lo que hace es cambiar el uso forestal del suelo hacia otras actividades agrícolas. Al MAS no le interesan los bosques, al contrario, están destruyendo los bosques en Bolivia. Bien, gracias al candidato Ervin Bazán. Yo me hago la siguiente consulta para todos. ¿Qué significa el haber rebasado la capacidad del gobierno? ¿Significa que el fuego sigue prendido? ¿Que el incendio sigue en la Chiquitanía? ¿Que son más de 2 millones de hectáreas? ¿Significa que ya hay una persona que perdió la vida? ¿Significa que no se debe declarar desastre nacional? Mire, yo realmente escucho muy preocupada al movimiento al socialismo. Hace un momento escuchaba al ministro, escuché hace un momento también aquí a Edgar. Cuando hablan de este tema, de la manera en que hablan, a ver, es un tema muy serio. En primer lugar, el ministro, cuando dijo que eran solamente 758.000 hectáreas, en realidad son 2.280.000 hectáreas las que se están quemando en este momento. Entre bosques y pastizales. Entre bosques, 46% son áreas protegidas, lo que se ha quemado ya en la Chiquitanía. En segundo lugar, hace un momento veíamos en el reporte que ustedes decían, son más de 500 especies de animales que ya han muerto. Estamos hablando de una vida humana, una persona que ya falleció, un bombero voluntario. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que el movimiento al socialismo diga de que tienen ellos toda la capacidad para enfrentar, cuando el mismo presidente ha dicho hoy día de que es incontrolable el fuego, por una parte? Por otra parte, todos los días recibimos donaciones, todos los días llegan aviones a ayudarnos. O sea, ¿dónde está la capacidad que supuestamente tiene el gobierno ya para enfrentar este desastre nacional, cuando en realidad lo que estamos viendo es que quienes están arriesgando su vida allá son bomberos voluntarios, personas que de repente no están ni totalmente capacitadas y están corriendo riesgo su vida, y sigue en su soberbia, en su actitud inhumana el presidente Evo Morales de no querer declarar desastre nacional, porque depende del presidente. Es el presidente que tiene que declarar a través de un decreto, y es él el que no quiere declarar hasta ahora. Entonces, ¿qué más esperan? ¿Más muertes? ¿Otras personas más que pierdan la vida? ¿Otros voluntarios que pierdan la vida? O sea, realmente no podemos entender, y quiero expresar aquí mi indignidad, y creo que como la mía, la de todo el departamento de Santa Cruz, de las actitudes del movimiento al socialismo, querer mentir de esa manera, decir, por último, dijo el ministro, no hubo ningún muerto, o sea, como si el señor Pablo Suárez Núñez no hubiera fallecido. O sea, claro que ha habido, en la Chiquitanía ha habido un muerto, y este señor ha fallecido porque él, en toda su voluntad, fue a querer ayudar como voluntario, lo que acabo de decir. Entonces, no estamos realmente en la capacidad, y quiero hacer énfasis en otro tema. El gobernador Rubén Costas hoy día llamó a una reunión para el día de mañana. Se reunió con expertos internacionales. Ya, este fuego es incontrolable, esto va a continuar, va a seguir. Si no nos unimos y hacemos todas las acciones nacionales e internacionales necesarias para acabar con este fuego, esto va a continuar y va a empeorar. Y realmente eso es lo que nos llama la atención a nosotros, nos preocupa, y por eso quiero expresar mi indignidad, porque no puedo creer que con todo lo que ya ha ocurrido hasta este momento sigan manteniendo el mismo discurso que no es necesario declarar desastre nacional. Diputado. Bueno, es interesante ver al candidato Bazán ahora de político sacándose la sotana, y le voy a replicar porque la amnesia no es una virtud aquí en Bolivia. Mire usted, me hablaba de un decreto, el decreto 28150, su jefe, el señor Carlos Mesa, le dijo a la EBX, y si no se acuerda, que pueda arrasar toda la Chiquitanía para que puedan hacer arraigo del Mutún. Él. Y ahora resulta que lo escucho ambientalista al señor Bazán. Fue el señor Carlos Mesa que autorizó bajo un decreto arrasar la Chiquitanía. Entonces no nos puede aquí hablar de un tema medioambiental cuando no ha tenido la suficiente capacidad su jefe, el señor Carlos Mesa, de hacer aquello.
Más de eso, quiero decirle también que el señor Carlos Mesa está en un afán de protagonismo en la Chiquitanía, porque tiene a otro señor también ahí, al señor Ronnie Callaú, que es de FUNSAR y que lo hemos visto provocar incendio. Usted también lo ha visto. Habrá que verificar si eso ayudó, coadyuvó o en realidad provocó más incendio. En ese entendido, nosotros queremos ser claros como Movimiento al Socialismo. Tenemos una propuesta y usted lo puede tener en sus manos bajado del internet. Esta propuesta habla del medio ambiente, habla precisamente de la provocación de incendios. Y por eso me voy a permitir leer un pedacito nada más para que pueda la sociedad sopesar entre nosotros los políticos, ahora usted es político, si puede mostrar si hay algo en su propuesta del señor Carlos Mesa y de usted a favor de la madre tierra. Mire usted lo que dice nuestra propuesta. Cero tolerancia a la vulneración de la vida silvestre. Para ello se reforzarán las normativas que protegen el tráfico ilegal y otras amenazas. Consolidar procesos de gestión integral de residuos sólidos para el reciclaje, compostaje e industrialización, tratamiento y disposición final segura. Construir albergues para animales abandonados o que requieren de un espacio temporal para vivir. Y quiero terminar con algo. Estados Unidos donó 2.000 equipos de contraincendio para el personal de bomberos. Llegó al COET, a la gobernación, a nuestra gobernación, señor Bazán. ¿Cuánto cree que le dieron a los policías? 20. ¿Y dónde está el saldo? ¿A quién se lo entregaron? Esa es la manera de declarar desastre. Por eso rechazó el señor Igor Echegaray. Y creo que en estas horas le han entregado 100. ¿Y dónde está el saldo? Queremos ver no solamente fotografías de su candidato a presidente, que el primer día que se dictó alarma en Roboré fue sin llevar una sola gota de agua a sacarse foto, porque estaba el señor Callaú ahí de FUNSAR. A ver, ¿qué dice el candidato Erwin Bazán? Diputado Montaño. Sí, eso, porque a propósito de Ronnie Callaú, me permito intervenir porque entiendo que el señor Ronnie Callaú, y como usted lo conoce y lo conoce gran parte de la sociedad cruceña, es parte del FUNSAR, fundador del FUNSAR desde hace más de 25 años. Es decir, trabaja en este tema de incendios desde hace más de 25 años y salvando vidas desde hace más de 25 años, dejando lo político de lado, porque creo que el tema de los incendios en este momento se ha politizado. La pregunta concreta esta noche es ¿por qué no se quiere declarar desastre nacional cuando la capacidad técnica en este momento se está mostrando ha sido rebasada? Y no hablo solo del gobierno nacional, hablo de todas las instancias, gobierno nacional, gobierno departamental y los municipales. Es decir, no se puede técnicamente en este momento hacer un trabajo de coordinación entre las tres instancias de gobierno. ¿Por qué, diputado Montaño? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo para solucionar una situación de tragedia que se vive dejando lo político de lado en este momento? Mi pregunta, adelante por favor, señor Bazán. Gracias, Cecilia. Primero, diputado Montaño, le pido que se refiera a este servidor como político y no le falte el respeto a la iglesia. Creo que eso es fundamental. Jamás le he faltado el respeto a la iglesia. Estilo de la Asamblea Legislativa. Y yo soy católico, habrá que decirlo. Pero creo que estamos para jerarquizar la política. Eso es lo primero. Lo segundo, las insinuaciones que hace en referencia a Ronnie Callaú, déjeme decirle que son insinuaciones de carácter políticas en el marco de una estrategia electoral suya que es bastante deplorable y ruin, inhumana. Usted está hablando de un ser humano que hace 30 años viene denodadamente entregando, donando su trabajo a salvar vidas. Usted está hablando de un ser humano que tiene una familia y que ha servido durante 30 años. Ronnie Callaú es un héroe nacional. Por favor, es asqueroso.
ese tipo de insinuaciones que usted tiene en relación a Runi Callao. Permítame que se lo diga de esa manera, pero es que son realmente viles sus insinuaciones. Eso por un lado. Por otro lado, usted pretende desviar la atención de la responsabilidad que tiene Evo Morales y el gobierno del MAS de declarar urgente desastre nacional. Estamos hablando de más de 1 millón de hectáreas de bosques protegidos, de áreas forestales protegidas, 2.098.000 hectáreas quemadas en el país y siguen ardiendo y hasta ahora no pueden apagarlas. Estamos hablando de que ustedes están esperando que esto se siga ardiendo para llegar a un punto de no retorno. Ahora mismo, hoy, vinieron un grupo de interculturales a acercar el INRA pidiendo dotación de títulos. Estos no son más que cortinas de humo para decir ahora que es el pueblo que pide la titulación de tierras en los bosques porque tiene derecho a la tierra. Sin embargo, ustedes están lavándose las manos para justificar aquella irresponsabilidad con la que han actuado. ¿Cuánto más de bosque se tiene que arder, diputado Montaño, para que se dignen declarar desastre nacional? No tienen la capacidad. Más de un mes que lleva ardiendo nuestra Chiquitania y otras áreas protegidas del país, más de un mes, y no pueden apagar el fuego. No es un tema de tener dinero en la chequera, porque puede que el gobierno nacional tenga dinero en la chequera. Es un tema de que en el país no existe la logística necesaria. Necesitamos decreto nacional ya para pedir ayuda internacional. Y termino diciendo lo siguiente, usted que quiere distraer la atención, durante el gobierno de Carlos Mesa no se distribuyeron tierras de uso forestal, que es lo que ustedes han hecho en estos años de gobierno, distribuir tierras de uso forestal. Y esa es la razón por la que estamos como estamos. Si me permite responder, sí. César. Por alusión. Con datos. Pero hay una cosa. Con datos. Sí. Y no con mentiras. Usted me podrá insultar, señor Bazán, yo no le voy a responder. Yo soy católico, soy creyente, por si acaso. No le he insultado. Me he insultado. No le he insultado. Como siempre, racista, clasista. Pero voy a estar con datos. Mire usted, en la gestión del señor Carlos Mesa, 6.1 millones de hectáreas se han quemado. Aquí está. En la gestión de Carlos Mesa, 2004. 50.000.5 focos de calor. Puede buscarlo. Además, le voy a hacer conocer a usted de que el señor Carlos Mesa, con un decreto, pulverizó el Fonaven que había creado el señor Jaime Paz Zamora. Lo creó con un decreto, ¿para qué? Para deshacer a Sergomín, a Sedmín, al INRA Nacional, al FONAMA, todos esos, con decreto. Y así que yo no estoy mintiendo absolutamente nada. En la gestión del señor Carlos Mesa, del 2006, ha habido mayor destrozo al medio ambiente, por si acaso. Si no lo he interrumpido, por favor, tranquilícese, tome un vasito de agua porque estoy hablando con datos específicos. ¿No es cierto? Y no le he insultado absolutamente a usted en nada. Y es lo mismo, la cronología de lo que ustedes vienen haciendo, de esta amnesia que yo he hablado. Han ido, y es raro escuchar de un cruceño. Hay políticas en Santa Cruz que ahora le han convertido el granero de los productos hacia Bolivia y hacia el exterior. Y usted quiere en este día apagar aquello. Ha dicho no hace más de 3 días el señor Carlos Mesa en una entrevista del Deber que va a ampliar la frontera agrícola. Yo lo dije, el movimiento al socialismo lo dijo, él solito voluntariamente declaró aquello. ¿Y eso qué significa, señor Bazán? Por lo menos lea las declaraciones de su jefe, a qué rumbo quiere llegar. Pero como cruceño, yo quiero permitirle decir, somos el granero de Bolivia, y eso ha sido por las políticas que se ha tenido. Usted tiene en sus manos 2 decretos, la 749 y la otra que dice que en su intervención que fueron las que generaron el chaqueo y el incendio. Le voy a decir una cosa, esas políticas generaron riqueza a Santa Cruz.
y con seguridad van a seguir generando riqueza de nuestros hermanos productores, de nuestros hermanos ganaderos y también de los olleros, habrá que decirle. Esa misma ley, lo que se ha hecho es replicar al Beni, no para Santa Cruz, sino para el Beni. Y entonces, en este momento, en el Beni no hay un solo metro cuadrado de chaqueo con ese decreto que usted tiene en las manos. Por lo tanto, señor Bazán, hay que leer para venir a un programa tan importante, no solamente a insultar a una persona ni a denigrarlo, sino hay que leer la historia. Aquí yo estoy mostrando con datos que en la gestión de su jefe fue el más desastroso, cuando ni siquiera tenían para, obviamente, comprar raciones para los bomberos en su momento. Diputado, la diputada Eliane Capobianco también. Ya, muchas gracias. A ver, yo primero creo que es importante aclarar, el ministro Zabaleta decía hace un momento de que habían unos jóvenes que eran los que iban e incendiaban. No se puede seguir mintiendo hacia la ciudadanía. Yo creo que es importante decirle la verdad. Edgar Montaño está aquí presente por el Movimiento al Socialismo. Le pedimos al MAS que le diga la verdad a la ciudadanía. Se entregaron en tierras de producción forestal permanente, TPFP, se han entregado asentamientos a muchas personas que no son del lugar, tierras que no son aptas para uso agrícola ni para uso ganadero. Ese es el desastre que estamos viviendo en este momento. Ese es el origen de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Y por qué es que ellos han quemado antes? Porque en Santa Cruz siempre quemaron después del 30 de agosto. ¿Por qué ellos han quemado antes? Porque les entregan una resolución del INRA donde le dicen, ustedes se asientan y tienen que cumplir la función social, tienen que tenerla trabajada la tierra sí o sí, porque si no, no se la van a quedar. Entonces, en su desesperación ellos, por cumplir y por quedarse con las tierras, le dan tierras que no son aptas para que siembren en primer lugar. En segundo lugar, le dicen que tienen que cumplir. Y en tercer lugar, le dan el permiso de que por unidad familiar pueden desmontar y pueden quemar 20 hectáreas cada comunario. Es decir, que si le entregan a una comunidad de 50 personas, 50 por 20, estamos hablando de 1000 hectáreas en cada comunidad. Ese es el desastre que estamos viviendo en este momento y eso no se le puede mentir a la ciudadanía. Y en segundo lugar, yo quiero preguntarle a Edgar, porque él lo dijo hace un momento. Él dijo textual, puede retrucarse acciones jurídicas. Yo quiero preguntarle a Edgar, a Evo Morales y al Movimiento al Socialismo, ¿ese es el miedo? ¿Por eso es que no quieren declarar desastre nacional? ¿Están ustedes permitiendo que se pierda un bosque único? El bosque chiquitano es un bosque, un ecosistema único en el mundo. Que se pierdan vidas humanas, que se pierdan 500 especies de animales, que un montón de personas pierdan sus propiedades, sus comunidades, solamente por miedo a las acciones jurídicas. O sea, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y se lo pregunto a Edgar, porque Edgar lo dijo hace un momento, lo anoté. Él dijo, pueden retrucar acciones jurídicas. O sea, no puede ser que estemos en la situación en la que estamos por miedo a un posible juicio, mientras lo que se está viviendo es mucho peor de lo que ya estamos viviendo. Por favor, César. ¿Puede aclararnos un poco más? Permítame, diputada Eliane, un segundito esto para que la población lo entienda, porque hay una gran pregunta en este momento. ¿Por qué no se declara desastre nacional? Así es. El diputado Montaño y el gobierno, el oficialismo tiene su postura, pero ¿qué quiere decir juicios? ¿Qué es lo que usted nos quiso decir en este momento? Es que él lo mencionó. Se le tendría temor. Es que él mencionó, cuando él habló al principio, él dijo que que si se declara desastre, podrían retrucar acciones jurídicas. Eso fue lo que él dijo. Por eso le estoy haciendo la pregunta, porque yo la anoté textual de lo que él mencionó. Entonces yo le estoy preguntando para que aclaren a la ciudadanía, a todo el pueblo boliviano, si es por eso que no declaran desastre nacional y nos tienen en la situación en la que estamos en este momento. Para el señor Bazán y la diputada Capobianco, yo he venido por si acaso con pruebas contundentes y que no se nos eche a nosotros la culpa. Decreto Supremo 2674 del 13 de diciembre de 1990, Jaime Paz Zamora. Crea el Fondo Nacional para el Medio Ambiente, FONAMA. Ley de Medio Ambiente del 27 de marzo de 1999, Jaime Paz Zamora, Ley de Medio Ambiente. Hasta ahí vamos bien, señor Bazán. Ley número 1700 del 12 de junio de 1966 de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ley forestal. ¿Qué dice aquí?
permisos de desmonte y nos quieren echar la culpa a nosotros. Aquí está, artículo 35. ¿Cómo es que nosotros fuimos los que hicimos estas leyes? Artículo 35. Los permisos de desmonte se otorgarán directamente por la instancia local, superintendencia forestal y con comunicación a las prefecturas y municipalidades de su jurisdicción. Le voy a leer algo más. Decreto Supremo 25847 del 17 de junio del 2000. Hugo Banzer Suárez. Desmontes y chaqueos. Aquí está. Y nos echan la culpa a nosotros por falta de leer la historia de la constitución política del Estado y las leyes de quienes han hecho. Aquí está, lo tengo en mis manos. Diputado. Decreto Supremo 26075 del 16 de febrero de 2001. Hugo Banzer Suárez. Se declaran tierras de producción forestal permanente. Son donde Aquí está. Donde han metido ahora los asentamientos. Aquí está. A esa tierra. No somos nosotros. Y miren lo que hace nuestra joyita, el que siempre tiene amnesia, el candidato, el señor Carlos Mesa. Ley 2627 del 30 de diciembre de 2003, Carlos Mesa Girbert, Ley de Presupuesto General de la Nación, y lo mata al FONADEM. Lo mata. O sea, no hay presupuesto para el medio ambiente, no hay presupuesto para nada. Y nos quieren echar la culpa a nosotros, señora Cecilia. Eso pues no es el caso. Diputado. Después de que ellos... Diputado, un segundo. Es que nos estamos yendo a la historia, diputado Montaño. Yo creo que toda la gente que está mirando esta noche el programa, en las zonas afectadas, en los municipios afectados, hay que buscar a los responsables, claro que hay que buscar a los responsables, pero hay que hacer algo, por supuesto. Y lo que está esperando la gente escuchar esta noche es qué se va a hacer con 2 millones de hectáreas que se han perdido hasta el momento, producto de los incendios que no se pueden controlar. Es decir, ¿por qué no se declara desastre nacional? La capacidad económica puede estar muy bien, efectivamente puede existir en este momento capacidad económica para seguir contratando aviones de afuera, helicópteros de afuera, pero técnicamente esta situación parece haber rebasado absolutamente toda la capacidad de toda la institucionalidad nacional, porque hasta los bomberos que están ayudando, el personal del ejército ya está cansado, no saben cómo seguir apagando el fuego. La pregunta es, sin irnos a la historia, ¿no se pueden poner de acuerdo las 3 instancias en este momento para darle una respuesta a la gente que está sufriendo por las hectáreas que se están perdiendo, diputado Montaño? Señora Cecilia, si hayamos comenzado con ese tema, con seguridad estuviéramos ya poniéndonos de acuerdo, pero empezaron a acusar. El señor Bazán me acusó a mí. Ese es el tema del debate. La diputada Capobianco nos echó la culpa a nosotros de los desmontes, de los chaqueos, etcétera, etcétera, y estoy demostrando con papel en mano, con decretos y con leyes que no fuimos nosotros. Eso me toca también responder. Yo le voy a contestar después jurídicamente. Ahora lo que toca, evidentemente, es una reunión con los especialistas. Muy bien. Celebramos que el gobernador haya convocado esta reunión para el día de mañana y lo hemos visto al ministro Zabaleta de Defensa que va a asistir a esta reunión. Están los expertos en Bolivia, habrá que decirlo también. Llegaron de Argentina, llegaron de Perú, llegaron de Chile, vinieron franceses, vinieron estadounidenses, llegaron rusos. Con ellos se va a hacer esta reunión y se va a evaluar, pero que digan los técnicos, no aquí apresuradamente los políticos. ¿Puedo palabra? Bueno, a ver, la diputada Capobianco hacía una consulta hace instantes a partir de una frase que usted decía y hablaba de juicios. ¿A qué se refería con eso, por favor? Para que nos quede claro también, porque quedó volando esa pregunta en el aire. Edgar, es a usted que le pregunta. Y que yo le hice la pregunta a usted, entonces le pregunta que usted conteste. Ya, con mucho gusto. Bueno, yo lo he explicado claramente, son protocolos internacionales que lo maneja la ONU, que lo maneja la Unión Europea y que lo manejan los municipios también. Resulta que cuando su capacidad financiera, logística, técnica de un municipio sobrepasa, él tiene que declarar emergencia. Al segundo que le toca es al gobernador, al departamento. Si sobrepasa también sus capacidades, también declara desastre.
y después le toca al gobierno nacional. En este caso, el gobierno nacional tiene las condiciones técnicas, humanas, logísticas, de recursos económicos. Eso es lo que he explicado. Mientras tengamos todavía esa fuerza, ese pulmón, con seguridad vamos a estar trabajando para que los incendios en la Chiquitanía se puedan sofocar. ¿Por qué se existe la capacidad técnica, como usted dice, diputado Montaño, en este momento para poder afrontar esta situación? Es la sociedad civil y son las donaciones externas las que están equipando a nuestros cuerpos de bomberos. Miren, hemos dispuesto más de 10 millones de dólares, 5 millones más se van a agendar. Hemos contratado al supertanque, a ese avión carguero de agua. Han llegado los aviones de Rusia, nos han prestado 2 helicópteros de Perú, están 5.000 efectivos militares en este momento en la Chiquitanía, 1.000 policías, entonces hay todavía capacidad. Ahora, por declarar desastre, el día de mañana no se va a sofocar. No se va a sofocar, señora Cecilia, eso quiero darle a entender. Lo que tiene que ocurrir, yo le entiendo. Lo que tiene que ocurrir, señora Cecilia, es que lo que se necesita en este momento es una persona que conozca del tema. Exacto. Los peritos el día de mañana, por eso que decía conozca, que oriente. Por eso decía yo que el gobernador hizo muy bien en convocar a una reunión y que hagan el análisis estos especialistas del tema. Y que la boca de los políticos no se inmiscuyan ahora que les toque a los especialistas para que nos digan cuál es el rumbo que debemos de realizar. Bien. A ver, diputado, por favor. Quisiera hacer me parece que usted estuviera ausente, por favor. Ya, muchas gracias. Quisiera hacer algunas aclaraciones, por favor. Primero, en el tema jurídico, para explicarle a Edgar y toda la ciudadanía, es importante que entiendan por qué decimos que las responsabilidades de las políticas erróneas y equivocadas de tierra y medio ambiente del movimiento al socialismo. Es cierto que hubo un decreto, el 26075, que en el 2001 dictó Hugo Banzer en su época de presidente, en el cual establece que se permite el desmonte en tierras privadas, pero está sujeto a la aprobación de un plan de ordenamiento predial. Un plan de ordenamiento predial es un instrumento técnico que hace que los propietarios que solicitaban el desmonte tienen que hacerlo con un instrumento que se hace una medición lugar por lugar en la tierra, cómo lo va a utilizar, cómo lo va a hacer, si va a quemar, si no va a quemar, si se permite, si no se permite. Y este es un instrumento de control. Si los propietarios medianos o las empresas no hacen y no cumplen este POP, les quitan sus tierras, es objeto de reversión de la propiedad. Entonces, esto fue en el 2001. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo en este momento? En la ley 741, que la aprueban el 30 de septiembre del 2015, en el artículo 3, establece que a partir de la vigencia de la presente ley, se autorizará el desmonte de hasta 20 hectáreas, las 20 hectáreas que yo hablaba hace un momento, en tierra con cobertura boscosa, aptas para diversos usos, y en tierra de producción forestal permanente, sin la presentación de planes de ordenamiento predial. Es decir, que las 1000 hectáreas de las que yo ponía como un ejemplo, si hablamos de una comunidad que le hubieran dado el asentamiento un promedio de 50 personas en una comunidad, 50 familias, estamos hablando de 1000 hectáreas que se están quemando sin ningún instrumento técnico de control. Este ha sido el problema, Edgar. No es el tema de que qué normas se dictaron antes o normas después. Este ha sido el grave problema, porque estamos hablando que ustedes han puesto cientos de comunidades en tierras de uso forestal y se les ha dado este tipo de permisos y autorizaciones a través del ABT. Otro tema que es importante, legal, y es importante aclarar. Van a disculpar, yo soy abogada y creo que son temas que no debemos dejarlos nosotros de lado. Yo quiero preguntarle igual a Edgar Montaño y al movimiento al socialismo, si es que por lo menos ha habido una reunión del CONARADE. Yo le pregunto a Edgar si él lo conoce, si él sabe. ¿Por qué? Porque lo que establece la Ley de Gestión de Riesgo es que la presidenta o el presidente del Estado plurinacional, mediante decreto supremo, previa recomendación del CONARADE, declarará desastre nacional. Yo quiero saber si se ha reunido el CONARADE por lo menos. O sea, si le ha importado al CONARADE reunirse para ver la situación tan grave que estamos viviendo en este momento en el departamento de Santa Cruz y en Bolivia. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es que no hay una voluntad real de declarar desastre nacional, ya porque el hecho que nos declaremos desastre nacional cambia la situación del país ante todo el mundo y va a venir más ayuda. Bien, gracias, diputada Capobianco. Candidato Ervin Bazán, por favor, para ir cerrando este debate.
Adelante. Muchas gracias. Qué pena que el diputado Edgar Montaño, siendo abogado, me parece que es, no conozca la ley. No soy abogado, no soy abogado. Confundir a la opinión pública nacional. Soy la ley ingeniero 1700 industrial. no autoriza chaqueos en tierras forestales, eso es importante, sino en tierras de vocación agrícola, no forestal. El candidato, también candidato a diputado Edgar Montaño, pretende darnos lecciones de historia, pero le voy a repetir, Carlos Mesa no entregó tierras de uso forestal como lo han hecho permanentemente en el gobierno del MAS. Quiere pruebas. Aquí le presento al país una de estas pruebas importantes. Una simple resolución va por encima de la ley forestal al cambiar la vocación, el plan de manejo de uso forestal por un plan de manejo agrícola. Eso es un atentado contra los bosques. Su discurso pachamamista no funciona. Se está ardiendo la Pachamama, señor Edgar Montaño. Pero más grave de que no conozca la ley, aún más grave, es el hecho de que se diga cruceño y no quiera y no sienta lo que está sintiendo el pueblo cruceño ahora que se están ardiendo tierras cruceñas, nada menos y nada más que en septiembre. Yo le quiero mostrar, estos son focos de calor a las 9:50 de la noche. 9:50 de la noche, se está ardiendo Santa Cruz y eso parece que no le duele. Dicen que tiene la capacidad de controlar el fuego, pero llevamos un mes ardiendo y el fuego sigue ardiendo. Están en planes de evacuación en Roboré. Eso no le dice nada, señor Montaño. Me parece que el país está diciendo a una sola voz y en clamor popular nacional: desastre nacional ya. Queremos ayuda internacional efectiva a través de un decreto supremo que declare desastre nacional. Se arde Santa Cruz, diputado, qué pena que no le duela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ervin Bazán. No voy a reaccionar ante los insultos de usted, señor Bazán. Aunque me diga pachamamista, yo asisto a una iglesia católica del cual usted ha sido ferviente servidor. Soy católico, creo en Dios. No confunda las cosas, soy ingeniero industrial, no soy abogado. A los hechos nos remitiremos. Yo con seguridad puedo decir que soy más cruceño que usted todavía, porque puedo dar razones y mi corazón y mi sangre por Santa Cruz. Y me voy a remitir a los hechos. Los datos que yo manejo, el inicio de los incendios no es precisamente en las comunidades, señor Bazán y doctora Capobianco, es precisamente en los lugares donde hay bastantes pastizales y donde se presume cada año que se renuevan esos pastizales para que se pueda alimentar el ganado. Y esos son datos oficiales, no me los estoy inventando. Así que usted, igual que yo, que asistimos a una iglesia católica, no acuse todavía a nadie. En este momento necesitamos acciones para paliar el incendio y no de estar acusando. Tengo muchos datos que podría darlos ahora, pero no lo voy a hacer por responsabilidad a mi pueblo, a Santa Cruz, porque en este momento necesitamos acciones y apaciguar los incendios de las bocas de los políticos. Perfecto. Y en ese entendido, yo quiero pedirle a usted que sea racional y que no insulte. Bien, gracias. Perdón, diputado Montaño, ya no tenemos tiempo. Le agradezco. Quiero pedirle a usted que declare desastre Mil nacional. disculpas, Ervin, gracias. Ha sido usted muy gentil. Diputada Eliana Capobianco, gracias por la visita. Diputado gracias. Edgar Montaño, gracias por la visita. Gracias al candidato por Comunidad Ciudadana, Ervin Bazán también. Cecilia, hay mucha tela que cortar y vamos a estar seguro nuevamente debatiendo. Todavía. Bueno, gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros acá en Quiero Batir.